Bienvenidos a Taberna Maldita. Les invito a un trago de horror, con historias paranormales de terror, que te dejarán pensando. Siéntense en la barra, pónganse cómodos y vamos por esa ronda. Un doppelganger es un término alemán que se refiere a un doble o un gemelo espiritual de una persona. Se cree que es un ente paranormal que se asemeja exactamente a una persona, pero con una personalidad y un comportamiento diferente. Algunas de las características más comunes asociadas con los doppelganger son apariencia idéntica a la persona a la que imitan, personalidad y comportamiento diferentes a los de la persona original. Pueden ser benevolentes o malignos. Se cree que tienen la capacidad de atravesar los planos y existir en diferentes dimensiones. Pueden ser vistos por la persona a la que imitan, así como por otras personas. Es importante tener en cuenta que la existencia de los doppelgangers no ha sido científicamente probada y que muchas de las historias y leyendas sobre ellos pueden ser consideradas como mitos o supersticiones. En 1888, la actriz Sarah Bernhardt estaba actuando en una obra de teatro en París cuando vio a una mujer que se parecía exactamente a ella misma. La mujer estaba sentada en la audiencia y parecía estar mirando directamente a Bernhardt. Bernhardt estaba convencida de que había visto a su propio doppelganger y se sintió muy perturbada por la experiencia. Ella creía que la aparición de su doppelganger era un signo de que su propia muerte estaba cerca. Lo que es aún más interesante es que Bernhardt había estado experimentando problemas de salud y emocionales en los meses anteriores a la aparición de su doppelganger. Algunos creen que la aparición de su doble fue un reflejo de su propio estado emocional y físico. Bernhardt murió en 1923 a la edad de 78 años, aunque no hay pruebas concluyentes de que la aparición de su doppelganger haya sido un presagio de su muerte. La experiencia sigue siendo un misterio fascinante que ha sido objeto de especulación y debate. Es importante destacar que este caso no es tan conocido como otros casos de doppelgangers, pero sigue siendo un ejemplo interesante de cómo la creencia en la existencia de estos entes puede afectar la vida de las personas. En un lugar de Puebla por los años 50 había una pareja de ancianos llamados Henry y Margaret. Habían estado casados durante más de 50 años. Vivían en una pequeña casa rodeada de árboles y un jardín que habían cultivado juntos durante décadas. Un día, mientras estaban sentados en su salón mirando fotos antiguas, Henry y Margaret comenzaron a experimentar algo extraño. Comenzaron a ver a dos personas jóvenes que se parecían exactamente a ellos mismos cuando eran jóvenes. Al principio pensaron que era solo su imaginación, pero pronto se dieron cuenta de que estaban viendo a sus propios doppelgangers. Los dobles de Henry y Margaret eran idénticos a ellos mismos en su juventud, con el mismo cabello, la misma ropa y la misma sonrisa. Henry y Margaret estaban asombrados y un poco asustados. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban viendo a sus propios doppelgangers? A medida que pasaban los días, Henry y Margaret comenzaron a ver a sus doppelgangers con más frecuencia. Los veían en diferentes partes de la casa, en el jardín e incluso en la calle. Pero lo que era más extraño era que los doppelgangers de Henry y Margaret parecían estar reviviendo momentos de su pasado. Los veían bailando en la sala de baile, paseando por el parque y compartiendo momentos románticos como ellos lo hacían anteriormente en esas épocas.
Henry y Margaret se sentían como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, pero de una manera extraña y misteriosa. Finalmente, después de varios días de ver a sus doppelgangers, Henry y Margaret decidieron hablar con un experto en lo paranormal. El experto les dijo que estaban experimentando un fenómeno llamado revisión de la memoria, en el que las personas pueden ver a sus propios doppelgangers reviviendo momentos de su pasado. Pero Henry y Margaret sabían que había algo más detrás de esto, algo que les estaba tratando de decir algo más, pero no sabían qué. Y así Henry y Margaret continuaron viendo a sus doppelgangers, tratando de descubrir el significado detrás de este misterioso fenómeno. Las personas que conocen la historia de Henry y Margaret también aseguran haberlos visto aún después de su fallecimiento de los dos, haciendo esta historia creíble entre los pobladores de Puebla. En 1845, en la ciudad de París, Francia, una mujer llamada Emilie de Ravière reportó haber visto a su propio doppelganger en varias ocasiones. Según su testimonio, Emilie vio a una mujer que se parecía exactamente a ella, vestida con la misma ropa y peinada de la misma manera. La mujer doppelganger se comportaba de manera extraña y parecía estar tratando de comunicarse con Emilie. Emilie estaba convencida de que su doppelganger era un espíritu maligno que estaba tratando de tomar su lugar en la vida. Ella comenzó a experimentar problemas de salud y emocionales y eventualmente se convirtió en una reclusa en su propia casa. El caso de Emilie de Ravière fue documentado por varios testigos y fue objeto de estudio por parte de algunos investigadores de lo paranormal. Aunque no hay pruebas concluyentes de la existencia de los doppelganger, el caso de Emilie es un ejemplo interesante de cómo la creencia en la existencia de estos entes puede afectar la vida de las personas. En 1814, el famoso poeta inglés Percy Shelley estaba caminando por una calle en Londres cuando vio a un hombre que se parecía exactamente a él mismo. El hombre estaba vestido con una misma ropa que Shelley y tenía el mismo peinado y la misma expresión facial. Percy estaba convencido de que había visto a su propio doble y se sintió muy perturbado por la experiencia. Él creía que la aparición de su doble era un signo de que su propia muerte estaba cerca. Desafortunadamente, Percy murió en un accidente de barco en 1822, a la edad de 29 años. Muchos creen que la aparición de su doppelganger había sido un presagio de su muerte. Este caso es muy interesante porque Percy era un hombre muy racional y lógico y no era propenso a creer en lo sobrenatural. Sin embargo, la experiencia de ver a su doppelganger lo dejó muy perturbado y lo hizo cuestionar su propia mortalidad. Aunque no hay pruebas científicas de la existencia de los doppelgangers, hay algunas historias y casos documentados que pueden ser considerados como reales, en el sentido de que han sido reportados y documentados por personas que afirman haber experimentado o visto a un doppelganger. Les traigo una historia más sobre los doppelgangers. Cabe destacar que todas las anteriores son reales, contadas y vividas por las mismas personas que su historia no se ha dejado morir. En las afueras de Estado de México hay un rumor sobre una señora que contó haber visto a su hijo y a su nuera. Ella cuenta que una mañana se dirigió a comprar alimentos para hacer la comida, tomó el autobús y fue a un mercado para comprar todo lo que necesitaba. Ella nos cuenta que cuando estaba en el mercado
logró ver las espaldas de quienes probablemente eran su hijo y su nuera. Estos portaban las mismas sudaderas que ellos utilizaban, los mismos jeans que ellos solían usar casi siempre y el mismo calzado. Pero como no les vio el rostro, creyó que probablemente era solo otros chicos más con ropa de moda que todos usaban en ese entonces. Cuando ella se dirigió a un puesto para comprar fruta, ella afirma haber volteado hacia su derecha y ver a su hijo y a su nuera tomados de la mano viniendo hacia ella. Entonces ella pensó que sí eran ellos los que había visto anteriormente. Volteándose para saludarles, estos pasan cerca de ella sin mutarse, sin mirarla, sin responderle y sin tomarla en cuenta. Esto a ella la confunde demasiado, ya que ella les dio el saludo y ellos ni siquiera le contestaron, ni siquiera la voltearon a ver. Ella sigue comprando y piensa que tal vez no la escucharon o que probablemente no la reconocieron. Toma el autobús de regreso a casa y en el transcurso del camino mira de nuevo a estos dos chicos que se parecían demasiado a su hijo y a su nuera, que iban caminando al lado del autobús. Cuando llega a su destino, se baja y vuelve a ver a estos dos chicos de espaldas, exactamente iguales como se los había encontrado en el mercado. Ella apresura el paso para alcanzarlos y decirles del por qué no la habían tomado en cuenta o siquiera le habían respondido el saludo. Hasta que ella logra alcanzarlos, toma el hombro de quien supuestamente es su hijo, voltea, ve el rostro de su hijo con la sudadera y estos dos se desvanecen. Ella quedó completamente impactada y también aterrorizada porque no supo qué fue lo que realmente vio o qué era lo que estaba viendo o si solamente era producto de su imaginación. Se queda paralizada en medio de la calle sin saber qué más hacer, ya que al tocar al muchacho ella dice y afirma haber sentido el hombro de su hijo, pero se desvanecieron los dos en ese instante. Ella llega a su casa y se encuentra con su hijo y su nuera. Los chicos la ven asustada, con ojos muy abiertos y le preguntan qué es lo que pasa. La señora les comenta todo lo que ella vio y lo que vivió. Los chicos extrañados se miran y dicen que ellos en ningún momento han salido, como para que ella los pudiera haber visto. Lo extraño aquí fue en el momento en que ella los tocó y estos se desvanecieron. Entonces se afirma sobre los doppelgangers de estos chicos que la madre probablemente vio. Los chicos atemorizados, ya que ellos no son escépticos, creyeron en que tal vez su mamá pudo ver a los doppelgangers de ellos. Pensaron que probablemente era un mal presagio sobre su muerte. Espero hayan sido de tu agrado, regalándome un like y suscríbete. Y si tienes alguna historia real o escrita que gustes compartirnos, te invito a que la dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Isa Arwen y estuviste en Taberna Maldita.